que debería, digamos, compartir la derecha latinoamericana. Y obviamente para poder hablar de esta agenda legislativa tengo que remitirme un poco a los procesos políticos que estamos enfrentando como región y en particular los procesos políticos que estamos enfrentando en el Perú. Hace varios años ya que estamos hundidos en un ciclo populista del cual aparentemente no encontramos salida. Hemos tenido en el Perú 6 presidentes en 6 años, pero no se preocupen, no los voy a aburrir con la historia paso por paso de cómo hemos llegado hasta ese momento, porque eso me tomaría prácticamente 1 hora y no quiero monopolizar el panel, pero sí quiero hablar un poco sobre cuáles son los factores o las causas que nos han llevado a este proceso de descomposición de nuestro sistema democrático. En primer lugar, hemos venido siendo víctimas, hemos venido recibiendo una serie de ataques sostenidos durante los últimos 6 o 7 años a la institucionalidad de nuestro país. Un ataque a nuestras instituciones a través de la violencia. Han habido derrocamientos de presidentes constitucionales gracias a la violencia. La izquierda ha utilizado esta división nefasta entre legitimidad y legalidad que utilizan a su antojo. Básicamente lo que no les gusta es ilegítimo, lo que sí les gusta es legítimo, y no importa si es legal, si es constitucional, esos son detalles irrelevantes para ellos. Se ha debilitado al Parlamento de manera deliberada, malintencionada, se ha prohibido la reelección parlamentaria, se han cerrado parlamentos. Han habido interferencias en el sistema de justicia, se han aprobado una serie de reformas que básicamente buscan sustraer al sistema de justicia del sistema de pesos y contrapesos y por lo tanto capturarlo. Y todos estos ataques a la institucionalidad democrática sentaron las bases, las condiciones para lo que sucedió el año 2021, que fue el año en el cual Pedro Castillo, el expresidente del Perú, llega al poder propagando un proyecto político absolutamente totalitario, explícitamente totalitario. Todo esto evidentemente promovido, aplaudido por la izquierda radical, y no solamente por la izquierda radical, sino también por la supuesta centroizquierda, ¿no? Por la supuesta izquierda democrática, o como nosotros la llamamos la izquierda caviar, ¿no? La izquierda caviar fue comparsa de la izquierda radical en este ataque a la institucionalidad, apoyó la candidatura de Pedro Castillo en segunda vuelta y apoyó el año y medio que Pedro Castillo estuvo en el poder, aplicando su plan totalitario. Porque el plan de Pedro Castillo era una continuación de este plan de ataque a las instituciones, y creo que este proceso no es exclusivo del Perú. Finalmente este proceso lo hemos visto, lo venimos viendo en toda la región. No es un proceso espontáneo, sino que es un proceso coordinado. La izquierda, a través de el ataque a las instituciones, a través del debilitamiento de las instituciones, del desprestigio de las instituciones, a través de la violencia, a través de la creación de espacios de deliberación política y de toma de decisiones políticas que están totalmente exentas de responsabilidad política y de representación, termina convirtiendo la democracia en una carcasa, termina convirtiendo la democracia en una fachada. En el fondo, le quita al ciudadano el poder que tiene que tener una democracia, y así se enquista en el poder, le quita contenido a la democracia. Entonces, tomando en cuenta este proceso, viendo que este proceso de descomposición de nuestras democracias latinoamericanas, creo que la agenda legislativa de la derecha en Latinoamérica debería estar inspirada o basada en la defensa de algunos principios. El primero de ello, la limitación del poder político. Las instituciones finalmente no son otra cosa que límites al ejercicio del poder político. Nosotros le damos poder político a las autoridades y las instituciones están para que ese poder político sea ejercido dentro de ciertos límites, no se afecten nuestras libertades, no se afecten nuestros derechos. La limitación del poder político se da a través del fortalecimiento del sistema de pesos y contrapesos, primer principio. El segundo es crear cada vez más espacios de deliberación política con responsabilidad política.
Y para eso, crear espacios de rendición de cuentas. La rendición de cuentas es fundamental para preservar nuestra democracia, para preservar nuestra libertad. En tercer lugar, combatir el colectivismo. En cuarto lugar, combatir la idea de que el Estado puede generar riqueza. Entonces, empezando por el primero, la limitación del poder político y el fortalecimiento del sistema de pesos y contrapesos. Para esto es vital combatir el populismo, porque finalmente las medidas populistas, y con esto no me refiero a las medidas populares, no creo que haya una distinción importante entre lo que es popular y lo que es populista. Finalmente el populismo lo que busca es justamente la erosión de las instituciones, la erosión de la legalidad, la erosión de las autoridades políticas, con la finalidad de poco a poco encontrar cada vez menos resistencia para enquistarse en el poder. Lo que se busca es poder sin límites y debilitar el sistema de pesos y contrapesos para poder concentrar el poder. Y eso lo hemos visto, digamos, de manera muy grave en el Perú durante los últimos años. Hemos visto cómo se ha permitido que presidentes cierren el Congreso a su antojo sin que haya mayor resistencia. Recientemente ha habido todo un debate luego de la destitución de Pedro Castillo y la subida al poder de Dina Boluarte respecto a la necesidad de adelantar elecciones, porque en teoría, de acuerdo a la Constitución, el periodo termina en el 2026 y la actual presidenta debería quedarse hasta 2026, pero ha habido una ola de violencia que ha empujado la agenda del adelanto de elecciones, impulsar una reforma constitucional para que acortemos el periodo. Entonces es fundamental que desde los congresos de la región se resista frente a esos embates populistas violentos. Y el Congreso del Perú, con todos sus defectos, que tiene varios, ha sido finalmente un muro de contención que no ha cedido frente a esta ola de violencia, y hemos resistido, algunas fuerzas por lo menos dentro del Congreso, hemos resistido la tentación de muchas veces capitalizar políticamente estas olas de violencia populistas, ¿no? En segundo lugar, la rendición de cuentas. Es fundamental crear espacios en donde exista responsabilidad política, o en todo caso evitar que se creen estos espacios de poder ajenos al sistema de pesos y contrapesos. Y acá confluyen tanto la agenda de la izquierda como la agenda globalista, ¿no? de las ONGs. Las ONGs que se meten, que tratan de tomar decisiones políticas sin representación, sin responsabilidad política. En el Perú, por ejemplo, se pretende extraer o sacar del ámbito de funciones del Congreso la elección de ciertas altas autoridades, como la elección del Alto Tribunal Constitucional, por ejemplo. Se nos quiere quitar ese poder de toma de decisiones, dárselo a ONGs, a comisiones especiales de académicos, de especialistas que eligen a través de concursos públicos en los cuales nadie es responsable de la decisión final. Y es así como poco a poco se le va quitando el poder, el control que debería tener la ciudadanía respecto a sus autoridades y respecto a las decisiones políticas que se toman. En tercer lugar, combatir el colectivismo. Y acá probablemente muchos piensen en la necesidad de combatir las políticas identitarias, ¿no? Que evidentemente es necesario combatir esas políticas porque finalmente no generan otra cosa que el fraccionamiento de las naciones, anulan al individuo, lo someten al colectivo, nos quitan libertad, pero creo que el colectivismo se puede manifestar de otras maneras también, sobre todo con la violencia, ¿no? Si nosotros cedemos frente a la violencia y permitimos que nuestros gobiernos democráticos se conviertan en los gobiernos de la turba, estamos perdidos. Y en ese proceso es también importante defender el rol constitucional de las Fuerzas Armadas. Creo que la defensa de nuestras Fuerzas Armadas es fundamental, sobre todo porque la izquierda las tiene bajo la mira, ¿no? Digamos que las Fuerzas Armadas son el principal blanco de ataque de la izquierda. Por último, combatir la idea de que el Estado puede generar riqueza. El Estado no genera riqueza, son los ciudadanos, las personas, las que generan riqueza con trabajo, con esfuerzo, con compromiso. Y en ese sentido es importante que la derecha deje de defender la libertad únicamente en la medida en que nos da buenos resultados económicos. Que ese es un poco
el defecto que ha tenido la derecha durante las últimas décadas, ¿no? Hay que defender la libertad porque el PBI, porque la macroeconomía, porque la inflación. Eso no basta. Nosotros tenemos que defender la libertad, tanto económica como política, porque siempre va a ser moralmente superior vivir en libertad que vivir controlados y oprimidos por el Estado.